Hola amigos de América 24 horas, soy Alejandro Mendoza y hoy analizaremos la tensa situación que se vive en la frontera ucraniana con Rusia, y es que Moscú ha enviado miles de militares y ha encendido las alarmas de una posible invasión rusa a esta región vecina del este de Europa. Ya hay un antecedente en 2014 cuando Rusia se anexó la región de Crimea, que pertenecía a Ucrania, pero ahora ya es parte de Moscú. Para comprender esta situación que está pasando en esta región de Europa del Este, hablaremos con Marcelo Montes, quien es analista político internacionalista y experto en política exterior rusa. Señor Marcelo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Señor Marcelo, Gracias por la invitación. a usted por su tiempo. Estamos ante una escalada de tensión más fuertes en la registrada durante los últimos meses y años, cuando Rusia siempre ha enviado militares a esta zona fronteriza, pero ahora el número de tropas es mucho mayor que antes. ¿Qué podemos esperar de Moscú ahora? Sí, así, efectivamente. Desde el 2014 que estalló el Euromaidán, esta región, ya hace 7 años prácticamente, vive momentos de tensión, obviamente agravados por el escenario de guerra en el sudeste ucraniano. Y claramente, si bien no es una guerra abierta, yo diría que es una especie de guerra híbrida, ¿no? Como se le llama ahora, ¿no? Una especie de conflicto que parece estar congelado a lo largo del tiempo. Claramente hay protagonismo del ejército ucraniano y del lado prorruso hay bandas irregulares que aparentemente reciben el apoyo también del Estado ruso. Esto ha generado todo tipo de problemas, obviamente, migración de muchísima gente de la zona, un avión comercial caído, si recuerdas, en julio del 2014, sucesivas violaciones al cese del fuego, un armisticio muy precario, el involucramiento de potencias europeas, ¿no? A través del Cuarteto de Normandía y demás. Bueno, todo eso, como tú dices, se ha agravado los últimos meses a propósito del despliegue de tropas, de mayor cantidad de tropas, por parte de los ucranianos, por un lado, protegiendo su frontera no vinculable solamente con el sudeste ucraniano, ¿no? Y del lado ruso, ya no con grupos paramilitares como el grupo Wagner, sino también con ejército propio, ¿no? Sobre también la frontera entera de Ucrania. Estas tensiones revelan ciertamente problemas porque cualquier error por parte de los dos bandos puede motivar un estallido de la guerra. Señor Marcelo, se dice que Rusia ha enviado estas tropas para impedir que Ucrania sea parte de la OTAN. ¿Cuál es el temor, el miedo que tiene Moscú de que Ucrania sea parte de este organismo? Bueno, Rusia en los últimos 30 años, este diciembre justamente se cumplen 30 años de la caída de la Unión Soviética, ha visto desplegar la OTAN hacia el este en una suerte de incumplimiento de la promesa formulada en su momento por Estados Unidos y Alemania Occidental a Gorbachev, en el sentido que apenas terminada la Guerra Fría iba a desaparecer el Pacto de Varsovia y también la OTAN. Eh, y en caso de sobrevivir la OTAN, no se iba a expandir hacia la frontera este, como sí se ha estado expandiendo, sobre todo en los años 90 y parte de los 2000. Así que Rusia realmente hoy tiene tropas de la OTAN prácticamente a 200 kilómetros de San Petersburgo, en los estados bálticos. Lo ha tolerado a lo largo de todos estos años, estas 3 décadas. Así que, claro, la línea roja que se ha fijado el Kremlin tiene que ver con la no presencia de tropas de la OTAN en su círculo más cercano, de países fronterizos, ¿no? Que son básicamente Ucrania, Bielorrusia y en su momento Georgia. Son estados que, sobre todo Ucrania y Bielorrusia, no te olvides, fueron junto con Rusia, los 3 últimos estados de la Unión Soviética, los que firmaron el acta de función, incluso el acta de nacimiento de la Unión Soviética. Entonces pertenecen al núcleo eslavo duro, espiritual, que es el círculo de influencia de la Federación Rusa. O sea que Rusia no va a tolerar que la OTAN
se haga cargo de los asuntos militares de la defensa ucraniana. El presidente Joe Biden de Estados Unidos conversó recientemente con su homólogo ruso Vladimir Putin y le amenazó con fuertes sanciones económicas si es que Rusia invade a Ucrania. Ya Rusia enfrenta sanciones económicas por parte de Occidente a raíz de esta anexión a Crimea. ¿Qué puede sostenerse Rusia? A través de nuevas sanciones, puede aguantar la economía rusa? Buena pregunta. Las sanciones hasta aquí, desde el 2014 hasta aquí, las ha venido zigzagueando Rusia de alguna forma, en alguna medida con sustitución de importaciones, incluso con diversificación de sus importaciones, incluso América Latina, ¿no? Algunas importaciones provenientes de Ecuador, de México, de la propia Colombia. Esto le ha permitido sobrellevar el peso de esas sanciones comerciales, y obviamente la producción propia, ¿no? Ahora, claro, la cuestión de la proximidad de sanciones mucho mayores, mucho más importantes, puede llegar a dañar de una manera que el Kremlin no desea la economía doméstica, que ya viene agravada por la reaparición de la inflación, que es un panorama mundial, fundamentalmente motivado por la pandemia, y bueno, los bajos precios del petróleo hasta hace un tiempo atrás. Por suerte para Rusia, en los últimos meses esa tendencia se está revirtiendo y todos sabemos el peso que tiene el petróleo y el gas, las exportaciones de petróleo y el gas en las arcas fiscales rusas. O sea, eso puede llegar a equilibrar, reequilibrar, contrapesar, digamos, el peso de las sanciones. Profesor, sabemos que Rusia tiene un gasoducto para enviar gas a Europa, a Alemania. Se fue a suspender este envío de gas a raíz de esta tensión entre estos países, Ucrania y Rusia. Bueno, mientras estaba Merkel en el poder en Alemania, ese temor parecía infundado, porque más de una oportunidad Merkel fue muy clara respecto a que iba a resistir las presiones de Estados Unidos respecto justamente a terminar con esa construcción del gasoducto. Ahora vemos un cambio de timón en la Cancillería alemana. Los socialdemócratas y los verdes tienen una postura más dura para con el Kremlin, y es probable que haya una tensión en ese sentido, aunque claramente, y repitiendo lo que decía Merkel, el Estado alemán se comprometió en la construcción de ese gasoducto, o sea que gobierne quien gobierne, se supone debiera mantenerse esa obra. Ahora, yo creo que los socialdemócratas tienen un vínculo incluso hasta ideológico con la administración Biden, que es la que verdaderamente está presionando en ese sentido, y van a tratar de por lo menos sobreactuar, ¿no? Es decir, van a generar alguna cierta simpatía por esa presión que genera Biden, pero a la larga yo creo que Alemania no va a poder romper su relación gasífera con Rusia, lo cual, por supuesto, agravaría, en caso de producirse, agravaría enormemente el panorama para el Kremlin. Profesor, sabemos que ya Rusia invadió a Ucrania en 2014 y los organismos extranjeros, los países, no hicieron nada. Ahora puede defenderse Kiev de Moscú. Su ejército puede defenderse de las tropas rusas por sí solo. Mira, yo el escenario de la guerra yo lo descartaría, ¿no? Excepto que, insisto, haya un error, haya una torpeza, sobre todo por parte de Ucrania. Yo evidentemente la descarto por el lado ruso, porque los rusos están preparados para no cometer errores en este caso, ¿no? Pero creo que sí Ucrania puede cometer un error al estilo de la torpeza que generó Saakashvili, el presidente georgiano, en 2008. Es decir, Saakashvili necesitaba la guerra, de alguna forma arriesgó la jugada, subestimó la fuerza militar rusa, y en 4 días Rusia revirtió el resultado y por supuesto estuvo a las puertas de no solamente invadir, sino también destruir Georgia. Acá puede ocurrir exactamente lo mismo.
por supuesto con un panorama en términos de efectos, consecuencias mucho más graves que el caso georgiano, porque aquí en Ucrania están involucradas la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos y demás, que no van a dejar que esto ocurra, pero creo que no va a llegar la sangre al río porque, bueno, insisto, Rusia tiene mucho para perder en caso de un conflicto. Es decir, puede ganar militarmente, pero sería una victoria pírrica, porque el costo de esa guerra, en términos económicos, en términos morales, la sociedad rusa no está preparada para guerras de largo aliento. No es lo mismo, por supuesto, la crisis siria. Ucrania afecta cultural y espiritualmente al pueblo ruso, además. Es decir, sería una consecuencia absolutamente indeseada. Y para Ucrania tampoco una guerra, por más que tenga la expectativa de que la apoye la OTAN, yo creo que la OTAN, si se llegara a involucrar, no sería para tomar la ofensiva sobre Rusia, sino al contrario, para defender a Ucrania. Por lo tanto, yo descarto la opción de una guerra. A su juicio es imposible ya que haya una guerra entre Moscú y Ucrania y que los países occidentales se inmiscuyan en ella. Sí, cuando hablas de los países occidentales, en realidad estamos hablando de la OTAN, ¿no? Casi todos los países europeos occidentales están en la OTAN, más Turquía, y eso, por supuesto, acarrearía todo tipo de consecuencias negativas, económicas, bueno, a nivel mundial, el precio del petróleo, la cuestión del gas, la provisión de gas a Europa, porque estaríamos hablando de un escenario de retaliaciones, de amenazas mutuas y respuestas agresivas mutuas, con la posibilidad incluso hasta del uso de armas nucleares, ¿no? Lo cual sería terrible en el escenario europeo. Así que, no, ciertamente yo, bueno, no solamente creo que no va a ocurrir, sino que por supuesto deseo que no ocurra, ¿no? Sí, Marcelo, ya para ir concluyendo, ya el presidente Vladimir Putin podría optar el 2024 para nuevo mandato, o a su juicio, ¿hasta qué edad piensa usted que se va a mantener en el poder el presidente ruso? Bueno, él es muy vital, aparentemente. Yo diría que la respuesta tiene un contenido altamente político, en el sentido, más allá de lo biológico, que tiene que ver con que Putin no ha encontrado hasta aquí una personalidad o una figura política dentro del escenario doméstico ruso que pueda desempeñar el rol que hasta ahora él ha desempeñado, sobre todo a medida que pasa el tiempo, ¿no? Que una figura que de algún modo se ponga por encima del sistema político ruso y trate de encauzarlo, de tutelarlo, de tal manera que Rusia no tenga trastornos políticos en el largo plazo. El gran fantasma que básicamente le preocupa a Putin desde que está en el poder en 99-2000 es la posibilidad de una revolución, un cataclismo, digamos, político como el que vivió Rusia en las primeras décadas del siglo XX y que arrastró a todo lo que vimos después, ¿no? La presencia de la Unión Soviética a nivel mundial, la Segunda Guerra Mundial y demás. Esa es la gran amenaza, es decir, que Rusia dé sus cambios políticos y económicos gradualmente, en transición suave, pacífica, estable. Ese es el gran logro, el gran objetivo de Putin en el largo plazo. En tanto en él encuentre una figura que timonee este proceso, bueno, le dará lugar, como en su momento le dio lugar a Medvedev, con una expectativa, me parece, demasiado grande por parte de la prensa y de los intelectuales occidentales, que pensaban que Medvedev era el reemplazante de Putin. Finalmente, bueno, a Medvedev le tocó afrontar la guerra de Georgia, entonces ahí vemos claramente que esas expectativas eran infundadas, ¿no? Entonces Putin yo creo que va a intentar encontrar una figura que sea superadora de Medvedev. Si no la encuentra, creo que dependiendo de su vitalidad en 2024 y su expectativa de vitalidad hacia el 2030, 2036, yo creo que
puede llegar a mantenerse en el poder. Señor Marcelo Montes, experto en política exterior de la Federación Rusa, gracias por su tiempo para que nos ayudaran a comprender y a entender lo que pasa en esta frontera ucraniana y las consecuencias que pueden tener para Moscú una posible intervención rusa en Ucrania. Gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes y a disposición por cualquier